Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una reflexión que nos ayuda a encontrar estrategias para trabajar con nuestra vida espiritual, entendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús reflejadas a través de su palabra. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de la guerra espiritual, tercera parte y final. Y hoy en día podemos darnos cuenta de que no hay ninguna mención ni directa ni indirecta en todo el Nuevo Testamento que nos hable de una doctrina que enseñe sobre la guerra espiritual, como tampoco vemos a Pablo o a cualquiera de los apóstoles hablando de hacer guerra espiritual para poder vencer al diablo. Ellos solo reprendieron todo demonio, principado, potestad o al mismo Satanás donde quiera que le encontraban, y eso lo hacían por una simple razón de que el enemigo fue derrotado y él ya no posee ninguna autoridad ni de Hades ni de la muerte ni sobre nadie, porque ahora es el Mesías quien tiene toda la autoridad y poder en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, según Yeshua dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero el Hijo de Dios es ciudadano de dos mundos y tiene obligaciones para con ambos. La tensión entre las exigencias conflictivas resulta inevitable, especialmente teniendo en cuenta de que los poderes terrenales han sido ordenados por Dios y que no en vano lleva la espada. La lucha del Hijo de Dios es eminentemente una lucha espiritual y por consiguiente ha sido equipado con toda la vestidura espiritual, como hemos compartido anteriormente, la cual es necesario para caminar y vivir en la victoria que el Señor nos entregó al vencer al enemigo para siempre. Si entiende el pasaje de Efesios, o que debemos estar sometidos como si estuviéramos bajo una disciplina militar, pero en realidad es en esa disciplina espiritual, y es por ello por lo que en el Nuevo Testamento abundan las instrucciones enunciadas en términos espirituales. La guerra crítica se ganó en el Calvario y en la resurrección, de modo que en un pasaje como en el de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 20, el acento o énfasis no recae sobre la idea de vivir librando una guerra espiritual continua o de conquistar más terreno, sino en la vivencia y conservación de lo que ya se ha obtenido. La victoria del Mesías sobre todas las fuerzas del mal, según las Escrituras. La batalla que estamos peleando hoy, no lo olvide, es la batalla de la fe. El apóstol Pablo le dice a su amado discípulo Timoteo lo siguientes en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero ¿de qué se trata esta batalla de fe que está hablando el apóstol Pablo? Para que podamos conocer cuál es el verdadero enemigo del intercesor profético, debemos primero comenzar por tener mucha claridad en cuáles son las funciones y operaciones del intercesor dentro del reino, ya que si no tenemos esto claro, podemos seguir cayendo en la trampa de guerrear en contra del enemigo equivocado, que es lo que ha estado pasando y nos ha traído una gran pérdida individual
y colectiva, y por ende no se ha establecido a plenitud el reino del que somos parte y representamos. Veamos las funciones que tiene el intercesor profético: vivir escudriñando, indagando, estudiando la voluntad, los decretos, los juicios y las legislaciones del Padre Celestial y de su reino, comunicar, enseñar, impartir y establecer la voluntad divina revelada a través de sus diferentes acciones o oficios ministeriales. El intercesor profético debe vivir alineado al trazo que establece el Eterno, sin buscar alterar sus decisiones, más bien hacerlas cumplir. El intercesor profético es un medio que permite que la voluntad del Padre sea establecida y permite que la circunstancia de los hombres y los que ellos representan sea alineado a esa voluntad del Padre. Establecer y extender el reino de Dios, su cultura y su sistema de gobierno y legislaciones en el corazón del hombre. Es por esto que lo que el intercesor afronta es una guerra de cultura. Esto es el enfrentamiento entre la cultura del reino del Padre Celestial y la cultura satánica, de donde parte o se origina la cultura religiosa. Es decir, un híbrido que se formó por el sincretismo y el eclesiastismo en estas dos culturas, a través de la cual la cultura satánica se ha sustentado, ha dominado y engañado a una gran parte de la humanidad, alejándola del Padre Celestial y de su propio reino. Destruir la fortaleza, derribar los argumentos y toda altivez que se levanta en la mente del hombre contra el conocimiento de Dios y que lo hacen vivir alejados de los principios. La cultura y el sistema de gobierno del reino de Dios, atar o desatar, esto es permitir o detener el fluir del reino celestial como del reino del enemigo. Si usted nota, nuestro oficio primordial como intercesor es ser una voz profética que alinee el trazo o camino del hombre con el trazo del Eterno. Así que nuestro verdadero enemigo, y no nos referimos a Satanás, está dentro del mismo hombre. Para ser más específico, es la mente del hombre en donde están sus pensamientos, su razonamiento, su lógica e intelecto y argumentos, los cuales establecen los patrones de conductas y paradigmas que se levantan como fortaleza en contra de la voluntad de Dios. Es por esto por lo que con toda autoridad el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra mente es el campo de batalla en donde el enemigo lanza sus dardos con el objetivo de que estos tracen líneas de pensamiento que establezcan patrones de conducta y paradigma, y así poder implantar y construir una cultura pagana en el hombre y que le sirva como plataforma y canal para poder ejecutar sus operaciones. Recordemos que el enemigo al caer fue desconectado de la fuente de vida, autoridad y poder de la revelación. Es por esto que ahora depende de fuentes de energía alternativas como elementos naturales, agua, fuego, tierra, aire, y de construcciones que le sirvan como portales para mantener control y dominio territorial, como los obeliscos y templos religiosos, monumentos
e imágenes. La mayoría de las arquitecturas en las ciudades en donde se representan los poderes de gobierno y en donde se edifican monumentos y estructuras son alineados para tomar diferentes símbolos como pentágonos, triángulos, los cuales se constituyen en puntos de contacto que permiten la hegemonía satánica sobre los territorios. Estas líneas son llamadas las líneas de ley, que son los dardos del fuego del maligno. Acordemos de Job capítulo 1 y capítulo 2, y se presentaba delante de Elohim, y quien lanzaba dardos de acusación a Job delante del Adonai. Los dardos de fuego del maligno, por un lado, ciertamente son sus acusaciones. Está escrito en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 10, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por otro lado, estos dardos de fuego son sus tentaciones. Mateo capítulo 4, versículo 3. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cada tentación es como un dardo de fuego que viene para destruirnos, o sea, para que hagamos lo malo delante del Señor. La fe se convierte en ese escudo para detenerlo y apagarlos. Cuando la Biblia se refiere a los dardos de fuego del maligno, lo único que puede Satanás en contra de nosotros es hablarnos mentira. Acuérdate que Él es padre de toda mentira. Cuando tenemos la fe en la obra que el Mesías constantemente ejerce a favor de nosotros como sumo sacerdote, pues Él vive para siempre para interceder por nosotros. Somos liberados de los dardos del fuego del maligno. No entramos delante de la presencia del Señor con el escudo de nuestros méritos, ya que los dardos de acusación del maligno delante del Señor nos alcanzarían, sino con los méritos de Jesús, de modo que nuestra fe en Él se convierte en el escudo de fe que nos cubre en contra de las acusaciones y tentaciones de Satán. El yelmo de la salvación, el turbante del sacerdote. Pablo menciona el yelmo de la salvación, como hemos visto la figura de la salvación como un yelmo nos viene del profeta Isaías. El por qué Isaías y Pablo relacionan la salvación con un yelmo. La respuesta está en la vestidura del sumo sacerdote. Como podemos recordar, el Señor ordenó a través de Moisés que una mitra o un turbante fuera hecho para Aarón. El término hebreo es misefenet, que también es llamado mispah. Cuando se refiere a la mitra que debían llevar los hijos de Aarón, esta fue interpretada en el Targum sobre como el cob, o esto es yelmo o casco. De aquí que la mitra y el yelmo son sinónimos. Esta mitra o yelmo que cubría la cabeza del sumo sacerdote era asegurado por encima con un tipo de corona de oro que llevaba la siguiente inscripción: Kodesh le Adonai, esto es santidad al Adonai. Debido a la presencia del hombre sagrado del Señor, del nombre sagrado del Señor en el yelmo o la mitra, debía estar continuamente sobre la cabeza de Aarón para alcanzar gracia delante del Señor a favor del pueblo. El que era aquello que salvaba o protegía a los hijos de Israel
a punto de que podían ser aceptos delante del Señor. La gracia de Adonai, y que estaba presente cuando el sumo sacerdote cumplía sus funciones en el tabernáculo, la espada del Espíritu, la boca del sumo sacerdote. Pablo mencionaba la espada del Espíritu, y si examinamos cuidadosamente las Escrituras, encontramos la respuesta. En efecto, la palabra del Señor es vista como una espada. ¿Dónde está colocada la espada? En la boca del sumo sacerdote, porque con su boca el sumo sacerdote puede repetir el nombre sagrado de Adonai en el Yom Kippur. La confesión del nombre sagrado del Elohim la convertía en una poderosa declaración emitida de sus labios. Si observamos con cuidado al Mesías como sumo sacerdote, veremos que de su boca salía una espada aguda de doble filo. De la boca del sacerdote salía la voluntad del Eterno y su santo juicio, los cuales son los que determinaban la verdadera justicia y la determinan. Esta misma autoridad está en nosotros hoy en día. Las palabras del Eterno han sido grabadas en nuestros corazones para ser proclamadas y que éstas produzcan el efecto por la cual el Padre nos las dio. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como intercesores proféticos, el arma que tenemos para cumplir nuestro trabajo es la palabra que ha sido plantada en nosotros, ya que es la misma revelación del Eterno la que cambia y perfecciona al hombre con la palabra revelada que sale de nuestra boca como sacerdotes, derribando toda fortaleza y argumento y la altivez que se levanta en la mente del hombre en contra de la voluntad de Dios. Cuando la palabra revelada sale de nuestra boca, el hombre que la recibe es convencido de su desobediencia y llevado a arrepentirse de su mal camino. Veamos lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, y no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. No debemos olvidar que las operaciones satánicas que vemos en operación es porque el hombre, al no estar alineado a la palabra de Dios, le cede el lugar al enemigo y le permite actuar y legitimar sus acciones. Si el hombre fuera obediente a Dios y viviera según la cultura de su reino, sometido a su sistema de gobierno y bajo sus mandamientos, el enemigo no tendría ningún elemento de cooperación para poder accionar y manifestar su obra. El que camina en camino de santidad, esto es, camino de la voluntad del Eterno, ha trazado y no será tocado por el enemigo. Cuando el hombre se expone a la palabra revelada del Eterno, abandona el camino del error y regresa al camino de la santidad, hace que la jurisdicción donde Satanás opere a través de sus representantes pierdan influencia. Esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo en Efeso. Su predicación o enseñanza y proclama acerca del reino golpeaba las líneas culturales, a los trazos que estaban establecidos por el mismo diseño de las tinieblas, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Esta traducción de la Reina Valera en versión de los años 60 deja como una imagen de ambigüedad, porque la palabra presto es un arcaísmo cuyo significado preciso desconocemos modernamente. Por otro lado, el participio calzados u podeo dirige nuestra atención más al objeto que cubre los pies que los mismos pies, y que dentro del marco del soldado romano nos hacía pensar más en la clase de botas que calzaba el soldado y no en el hecho de amarrarse las correas de la sandalia. Sin embargo, un análisis del mismo texto griego nos lleva a encontrar que no aparece la palabra calzado, sino la palabra que aparece es upodeo, una palabra que tiene que ver con amarrar y hacer alusión a amarrar las correas de las sandalias a los pies, lo que nos hace recordar las palabras de Juan el Bautista cuando dijo: no soy digno de desatar las correas de sus sandalias del Mesías. Por otra parte, el sumo sacerdote no se calzaba para entrar en el lugar santísimo. Observe algo que nos dice: no menciona nada para los pies. Andaba descalzo porque andaba en un lugar santo, un lugar donde Dios estaba. La Torá prescribe que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies en el santuario. Si tú estás delante de su presencia de Jehová, tienes que quitarte el calzado de tus pies, porque el calzado en la cultura de esos tiempos era sandalia con amarras, en las cuales colocaban símbolos y nombres de sus dioses, de quienes dependían y sostenían en pie para caminar y poder conducirse. Al ordenar quitarse los calzados, el Elohim les estaba diciendo: ahora despójense de todas sus creencias paganas con sus dioses y dependan de mí. Yo los sostengo en pie y los guío por el camino de la verdad, la vida y la prosperidad. Él es el único que nos puede calzar apropiadamente. Ahora entendemos cuando dice en Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión: tú, Elohim, reina. Eso también nos confirma que, a diferencia del soldado que está siempre luchando con su enemigo, nuestro oficio es el sacerdocio, el cual consiste en estar en la presencia de nuestro Padre para poder interceder por su voluntad, la cual, al ser recibida, debe ser expuesta e impartida al pueblo para que las circunstancias en las que esté envuelto puedan cambiar y ser ajustadas a la voluntad del Eterno que ha sido revelado. Somos llamados literalmente a ser sacerdotes, no soldados, a cumplir un ministerio sacerdotal y no librar una guerra como soldado, pero metafóricamente se nos habla de tener la actitud de batalla y de disciplina de un soldado, sabiendo que militamos en la buena milicia, como dijera Pablo a Timoteo. Luego el apóstol Pablo nos revela en la mayoría de sus cartas que estas vestiduras son las mismas con las que debe ser vestido el pueblo de Dios, especialmente en Efesios 6, como lo estudiamos anteriormente. Hemos sido revestidos con la vestidura sacerdotal de Yeshua, como lo establecen las Escrituras. Jesús fue establecido como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no conforme a la ley meramente humana, para poder levantar un sacerdocio distinto que abrogaba la anterior a causa de su debilidad e ineficacia, y convertirse en un fiador de un nuevo pacto y mejor pacto para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este cambio sacerdotal nos convenía porque él abolió el sacrificio continuo de animales al presentarse a sí mismo como sacrificio perfecto
una vez y para siempre y traer paz entre Dios y los hombres. Pero no solamente es el que él fue establecido como su único sacerdote, sino que a todos los que son parte del pueblo de Dios y de la iglesia de Dios y que han sido justificados y redimidos por su sacrificio, los restablece al reino del Padre Celestial como sacerdote, vistiéndolo de sus mismas vestiduras, es decir, de su misma naturaleza santa y perfecta, y así puedan reinar con él. Lea con cuidado estos versículos donde él enfatiza nuestro oficio ministerial, que no es otro que un real sacerdocio. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como podemos ver, en el sacerdocio era para todas las tribus, para todo el pueblo de Israel y no solo para la tribu de Leví, pero por causa del pecado, la infidelidad del pueblo, solamente quedó la tribu de Leví trabajando de una manera más directa en el tabernáculo, y de entre los levitas solamente de la línea de Coat, porque Leví tuvo 3 hijos, Coat, Gerson y Merari. Y de la línea de Coat vino Aarón, y solamente Aarón y sus descendientes llegaron a ser sacerdotes. Es decir, el Elohim quería hacer el trabajo con todos, pero le tocó hacerlo solamente con un grupo, con un remanente. Pero el plan que el Eterno tenía desde el principio con su pueblo no fue abortado de su corazón. Todo lo contrario, con la venida del Mesías y su obra redentora era cuando iba a tener cumplimiento, ya que Él nos restauraría y nos llevaría a nuestra verdadera identidad y a cumplir con el oficio del sacerdocio bajo el nuevo pacto, vistiéndonos de su naturaleza, de su vestidura sacerdotal. Es por esto por la que las vestiduras sagradas del sacerdocio de Aarón y sus hijos eran solo figura y tipo de este sacerdocio y de su vestidura celestial, la cual nos sería impartida por el Mesías. Esta vestidura sacerdotal nos permite vivir permanentemente delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para contemplarlo e interceder por su voluntad para los hombres. Ser representantes de Dios en este pacto de la gracia ante el hombre para impartir la palabra profética revelada y que estos puedan ser reconciliados con Cristo. Y termino con este versículo, esta serie de enseñanza acerca del creyente y la batalla espiritual. En 2 de Corintios capítulo 5, 17 al 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Espero que esta enseñanza acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la guerra espiritual parte 3 haya sido de bendición, y espero que la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y que nos escriba. Queremos saber tus comentarios. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión y gracias por tu sintonía.